Pues vamos, Pues adelante. muchísimas gracias, María Luisa, por formar parte de esta ya pequeña, gran comunidad donde investigamos pues, la realidad, la identidad y todo lo demás, ¿no? Porque al final la vía directa es la vía directa, sin embargo, pues el hombre, ¿no? En su proceso de conocerse surgen muchas cosas. No obstante, para mí siempre es un placer enorme presentar mentes claras como tú y me gustaría pues muchísimo que seguramente muchas personas que siguen este canal también te conocen, porque al final por afinidad, ¿no? Pues todo el algoritmo va creciendo, ¿no? Yo presumo mucho que mi algoritmo funciona muy bien en función de la atención que presto a ciertas cosas y de repente pues me da tesoros como tú y como otras muchas personas que estáis ahí al servicio con la mente clara, ¿no? Para empezar, bueno, aparte de todo, me gustaría decir que debajo en los comentarios de este vídeo estarán todos los eventos más inmediatos de María Luisa, su página web, la membresía que ella ofrece también en su página web. Y resulta que es que María Luisa en este momento está en España. Y yo no lo sabía, ¿no? Entonces ha sido como, ¿qué? ¿Dónde? ¿En España? ¿Dónde estás? ¿No? Hubiéramos querido vernos en persona para este encuentro. Sin embargo, bueno, pues lo que ha surgido es pues un retiro en la Hospedería del Silencio desde el 8 hasta el 10 de marzo y podremos estar con ella presencialmente y disfrutar y aprender y recordar, ¿no? Como ella bien expresa y explica qué está pasando, qué nos pasa y qué pasa en nuestra mente en esta gran confusión. Para comenzar y tirar un poco más, ir tirando del hilo y tirando de ti, de tu cerebro maravilloso, me gustaría empezar si nos introduces tú misma en qué es la no dualidad, ¿no? Y por si acaso, imagínate, ¿no? Que alguien que a lo mejor nunca lo ha escuchado o no lo ha oído pero no sabe bien qué es, ¿no? Y también algo que ofreces, que es la orientación ontológica en la no dualidad. ¿Nos puedes introducir un poquito en esto? Ya, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Eh, y después de unos cuantos traspiés, aquí estamos por fin. Hubiéramos Mira, querido hacer este encuentro en streaming. Ella se refiere a que era la primera vez que el canal emitía en directo y era con ella, pero no ha sido posible por temas de cobertura o lo que sea. sí, nada, estupendo, aquí estamos ya. A ver, tú me preguntas que qué es la no dualidad. Es un concepto bastante, aunque es fácil de explicarlo, es muy difícil que cualquier persona que nunca ha escuchado sobre ello capte de qué se trata, porque es como un nombre que se ha dado tradicionalmente a la realidad. El tema es que, para empezar, el concepto que tenemos de realidad ni siquiera es la realidad que esa no dualidad señala. Nosotros primero entendemos por realidad las cosas que pasan. Nosotros creemos que lo que pasa en el mundo es la realidad, que el universo es la realidad. Y que es realidad que nosotros hemos nacido en este planeta, ¿verdad? Que tuvimos un comienzo al nacer y que vamos a morir cuando el cuerpo muera y el universo va a seguir estando donde está y como está. Y nosotros nos vamos a ir de aquí y esto va a seguir funcionando. Eso produce muchas inquietudes, ¿verdad? Porque da miedo. ¿Y qué va a pasar cuando me muera? ¿Y qué va a pasar con mis seres queridos? Todas esas cosas. El tema es que desde la antigüedad el ser humano ha investigado muy profundamente eh, su esencia, la esencia original de lo que es ser, de lo que es la existencia, desde muy antiguo en todas las culturas. Esta, el reconocimiento o la comprensión que ha obtenido cualquier ser humano a lo largo de la historia, el reconocimiento en sí es el mismo. A lo que, o sea, lo que se descubre, lo que se nota es lo mismo. Obviamente, porque si es realidad o si es verdad, tiene que ser lo mismo siempre. Entonces aquí estamos hablando de una realidad que es absolutamente real. Quiere decir que no depende del punto de vista, no depende
de mis creencias, de mis ideas, sino que siempre es como es. Esa realidad es a la que señala esta mirada llamada no dualidad. Y se llama no dualidad porque apunta, señala, se refiere a la comprensión esencial de que el ser que es decir, el ser que soy, no está separado ni es distinto de todo aquello que experimento, es decir, el universo, el mundo. No es distinto, es más, es uno y lo mismo. Eso es lo que la no dualidad implica. Visto desde un punto de vista quizás más como filosófico, señala que esa idea que tenemos de ser un sujeto observador separado de los objetos observados, esa separación no es real. No es real, es una ilusión que se nos presenta, que se presenta al ser. Entonces, la no dualidad apunta a el reconocimiento esencial de la verdadera naturaleza de ser, de esa verdad fundamental, inamovible, siempre la misma, que es lo que todos somos, lo que cada uno es, en esta apariencia de diversidad de distintas personas, de que tú estás allí, yo estoy aquí, ¿verdad? En esta apariencia, cuando uno mismo investiga profundamente hacia su verdadera naturaleza, más allá de este cuerpo, es esa verdadera naturaleza, cuando investiga se llega a lo mismo, y eso a lo que se llega no tiene cualidades, no tiene forma, no tiene comienzo ni final, no hay cómo definirlo y siempre es el mismo caso. Por lo tanto, se podría deducir, y ella es un aspecto un poquito filosófico, que es la misma realidad en todos o como todos, ¿ok? Pero bueno, está visto que todo lo que podamos decir acerca de esto son solamente señales. Estamos apuntando hacia una realidad que, como es uno mismo tiene que investigarla y uno mismo tiene que descubrirla. ¿Ok? Tú me preguntaste acerca de qué era no dualidad y en principio es eso, no hay dos. ¿Ok? No hay separación en todo este caos que aparenta No hay dividido. separación y no hay dos. No es ni siquiera que hay dos unidos. Ajá, eso. No hay unión, o sea, no hay dos. Nunca hubo dos. Entonces, la separación, sí, la separación es una impresión que se produce cuando hay dos, pero uno podría decir, hay dos unidos, la uña está unida al dedo. No, aquí no hay ni dedo ni uña. Exacto. Imagínate, pero sí hay ser. Sí hay ser como fundamento existencial. Y ese ser es lo que uno es, lo que yo soy. Ese ser sí hay, sí es. ¿Ok? Y se experimenta como diversidad, se experimenta como un ser humano, como cuerpo, como vida, como tiempo y como espacio. Pero estamos señalando a algo que es más allá del tiempo y del espacio, más allá del cuerpo, es lo esencial. Y bueno, a eso se le puede poner un nombre. Muchos lo mencionan como conciencia, Sí. conciencia. ¿Okay? Bueno, esto que yo te estoy indicando y este modo es lo que yo llamo asesoramiento ontológico. Ajá. Ya que me preguntaste por el asesoramiento Exacto. ontológico, Ajá. ontología es el conocimiento del ser o la investigación del ser. Por tanto, el asesoramiento es una interacción en la cual se conversa y voy dando mi punto de vista. Estupendo. Y Sí, otras y tú vas personas dando el que te tuyo y se va ayudan, investigando. ¿Mm? eso, y juntos, entre el consultante y tú, vais indagando, ¿no? Es esa Indagar, autoindagación a la que investigando. invitas. Este encuentro iba a ser en streaming, como hemos dicho antes. Como no ha sido así, María Luisa va a estar durante 2 días atendiendo los comentarios del vídeo. Muy Los comentarios, importante sí. comentar, sí. Ujú. En esta aparente realidad dividida, en la cultura espiritual, pues se escuchan términos como la persona, el alma, la conciencia, el ser, el ego. O sea, es como toda esa división enorme que quizá a lo mejor es lo que está creando también confusión. Ya no la confusión
de creernos ser una persona, de creernos ser los pensamientos y lo que hemos aprendido, sino que también ahora en la cultura espiritual, donde se supone que seguimos indagando y seguimos y profundizando, todavía me da la sensación que hay más confusión porque volvemos a dividir lo que no se divide en estos términos que acabo de explicar y muchos otros que podría seguir relatando, ¿no? Porque es Sí, como, sí, sí, sí. ¿cómo lo ves? Bueno, mira, como lo veo es lo siguiente, y justo hoy lo estaba reflexionando, ¿no? Em, ya desde antiguo las religiones, ¿verdad? De lo que se trata es que apuntan a esa esencia espiritual de uno, ¿verdad? Ya las religiones han planteado una mirada separada entre el ser humano y lo divino, el ser humano y Dios, como para alcanzar a Dios, aun cuando el mismo creador original, digamos, vamos a suponer que eso fuera así, que hubiera un creador original de una religión, ¿verdad? De las principales religiones, y él tiene esa comprensión no dual. Aún así se permite este camino o este modo de aproximarse mediante la diversidad, para que la persona en la medida que se va encontrando más dispuesta puede ir cuestionando ese sentido de separación ilusorio que se ha ido, que ha crecido con uno como ser humano desde niños. Okay. Y para poder investigando, ir deshaciendo o ir entregándose a lo divino, ¿okay? Que la mente se vaya entregando a lo divino, proponen un camino gradual, dual, de separación. ¿Okay? Eso es en las religiones. Hoy en día lo vemos en la extensa gama espiritual de ofertas que tiene el mercado. Pero es que además de eso, debido a este tema del Internet y de la facilidad para poner información y compartirla, hay muchos que asumen tener una comprensión real y la comparten desde su punto de vista. Y a lo mejor, si hurgas un poquito, te das cuenta de que no está tan aceptada. Pero se plantean de un modo tan convincente que aparece como un modo más de Sí, exponer la realidad y como que eso fuera verdad. Te podrás imaginar la grandísima cantidad de confusión que hay porque hay mucha información. ¿Okay? Así que, bueno, eso con respecto a la gama de informaciones que plantean, que yo la persona voy a alcanzar lo divino, voy a alcanzar a Dios, me voy a unir con Dios, voy a alcanzar la iluminación, la realización, la liberación, le pone 50.000 nombres, voy a ir aumentando el grado de conciencia, tengo que luchar contra el ego. Se considera que el ego es una cosa como que piensa y siente por separado. exactamente. O sea, yo tengo que ver porque Tiene el ego identidad. hace, el ego dice, el ego cree. Sí, Cuando resulta que si desde la realidad vemos que lo que hay es uno mismo, sí mismo como esencia, ¿en dónde está ese ego? Ese ego es una proyección que yo tengo y que se produce simplemente por la identificación que se produce, que a mí se me ha producido mi identificación con el cuerpo y todo lo que proceso, pienso, siento, hago, todo, lo hago desde esa sensación o esa idea de individualidad, de separación o de identidad. Y eso es el ego es un modo de funcionar, un modo de entender. El ego no es una cosa que piensa, aquí lo único que piensa es yo. El ser, yo pienso. Son mis pensamientos, obviamente, de quién más, no es de un ego que hay por ahí. Entonces, esa confusión, bueno, y son tantas otras, pero por lo pronto ese ego, esa persona también, la persona, antes mencionaste el ego, mencionaste la persona. ¿Qué es la persona? La persona es como hasta donde llega mi información o mi entendimiento, era la máscara a través de la cual pasaba el sonido en el teatro griego. Era la máscara, la personificación. Entonces, mi persona es lo que aparece en mi carnet de identidad, mi aspecto, mi carácter, mi historia familiar, todo eso es la persona, como que el personaje, la persona, ¿sí? Pero ¿qué es eso realmente? Eso es algo que a mí me ocurre, pero hay que descubrir que eso no me define, eso es lo importante.
Exactamente, porque cuando hablamos de mí, a mí, lo que pasa y en mí, normalmente nos referimos a un cuerpo que habla o un cuerpo que expresa o a esa identificación con la persona y ahí decimos yo, mí, mío. Sin embargo, es la conciencia también usa ese lenguaje. Es decir, porque uno dice, no, ya no voy a usar más la palabra mío, ya no voy a usar más la palabra yo, ese vocabulario ya no existe, porque claro, todo eso está atribuido al personaje, al ego, etcétera. Pues la conciencia, tú dices, ¿no? Como dices, es la conciencia en la que está explorando el Bueno, cuerpo mira, y las ok, emociones. cómo te lo planteo? Porque no es que la conciencia dice, porque es como que si la conciencia no es una entidad que tiene una voluntad. No, Ok, ¿qué es conciencia? Porque tenemos que empezar por definir qué es conciencia bajo este punto de vista. Y conciencia es simplemente esto que ahora está escuchando estas palabras. Esto que ahora es consciente de ver la pantalla del ordenador. Eso es conciencia. No es una conciencia por allá, una conciencia especial, rara, grande, infinita. No, es esta que sabe que yo soy. Es decir, esta conciencia es yo soy. Esta conciencia es yo soy. Esta conciencia que se da cuenta de los pensamientos, de las percepciones sensoriales, de los sentimientos y de las emociones. Es esta conciencia que puede verificar cualquier experiencia, sin la cual no puede haber experiencia de ningún tipo. No puede haber experiencia sin conciencia de la experiencia, obviamente. No puede haber conocimiento de un mundo si no hay la conciencia que lo conoce. Esa es la conciencia de trasfondo, de sustrato, de presencia que siempre es. Y es ahora. Y si uno investiga, se da cuenta que es ahora y siempre ha sido así. Es eso. Es esto que ahora es consciente. No tiene cualidades, no es una cosa que es grande, ni pequeña, ni luminosa, ni oscura. No, es conciencia, siempre igual, siempre conciencia. Okay. Esta conciencia, su propio movimiento consciente, mi propio movimiento consciente, se presenta ante mí para ser conocido como pensamientos, emociones y percepciones sensoriales. Por tanto, los pensamientos, el pensar, es una actividad consciente, es una actividad de la misma conciencia, que se presenta de múltiples maneras, infinitas formas. Se produce como el pensar, que se llama María Luisa o atribuible a María Luisa, o como el pensar atribuible a Patricia. ¿Okay? Son modos de pensar variados, infinitos, infinitos, todas las posibilidades están ahí, que ocurren como conciencia en movimiento. Esta conciencia en movimiento, que esencialmente es conciencia pura, al moverse se experimenta a sí misma como Patricia o como María Luisa, debido a distintos modos de pensar y distintos modos de percibir y distintas expresiones energéticas que implican esta aparente materialidad. Eso es algo, es una experiencia, son experiencias de venir a ser, experiencias de que en la conciencia se genera este cuerpo y este mundo, como la vida de María Luisa o como la vida de Patricia o de cualquiera. Entonces, esta conciencia en principio no tiene deseos, como para decir, yo tengo deseo, por tanto, voluntad y voy a hacer y dirigir y pensar y decidir. No, no es eso, sino que esta conciencia está teniendo la experiencia de este movimiento como María Luisa, que implica deseo, voluntad, decisiones, acciones, consecuencias, experiencias, y se va produciendo un aparente movimiento en el tiempo y en el espacio. Toda esa experiencia como ser humano, María Luisa, la está teniendo ¿quién? Yo. Obviamente, yo. Y la gran pregunta es, ¿yo quién? Y el yo quién no es María Luisa en el tiempo y en el espacio, el yo quién es la conciencia. Eso es, exacto, qué bonito. Lo explicas muy bien, es que me encanta escucharte porque introduces, desarrollas, cierras perfectos. Disfruto mucho de tus encuentros. Em, Gracias. sí, exacto, Eh, porque creo que la confusión con la identidad
además que es una cosa que explicas muy bien, ¿no? Que es la identificación. Tú haces hincapié en la identificación. El ego es la acción de estarse identificando. Sí, En el momento que no hay identificación, no hay ego, por supuesto que no. Que claro, si no, pero ¿cómo vas a vivir sin ego? ¿Cómo puedes vivir sin ego? No se puede, porque atribuimos al ego como una naturaleza, ¿no? Como una identidad, como que tiene sustancia de ser. sí, Sin embargo, es una confusión que estamos sosteniendo todo el tiempo ahí en la claro, mente. claro. Claro que existe el no ego. No, no, es que el ego no se puede quitar porque el ego nos ayuda a vivir y a estar aquí y tal. No, no, porque si tú no te estás identificando con todo esto de la personalidad, el ego no está. Y claro, no puedes decir en esta sociedad yo no tengo ego. No se puede decir Bueno, ¿y esto para qué porque lo vas a decir si la sociedad no, suele de ser hecho no es necesario. un juego de egos? O sea, Ese es. ¿cómo sería? Tenemos como papeles que se juegan en la sociedad, aunque tú perfectamente puedes eh, llevar a cabo un papel, desempeñar un papel sin creértelo, como hacen los actores. Claro. Los Ahora toca actores esto. desempeñan un papel y personifican un carácter, una personalidad, un personaje, pero no es que se terminan de actuar y yo soy ese personaje, no tiene sentido. Entonces, del mismo modo, en la sociedad, cada quien desempeña un papel de interacción, porque, bueno, son los papeles de todo este, vamos a llamarlo así, juego, el juego social. No, este tema del ego no es mencionable socialmente. Esto es para cuando uno tiene el anhelo de resolver de una vez y por todas sus ansias de felicidad, ahí es cuando conviene investigar al ego. Porque, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Acaso que es que hay una tarea impuesta eh, acerca de que uno tiene que realizar lo divino o que uno tiene que iluminarse o algo así? ¿Esa tarea quién la impone? ¿Por qué? ¿Es una tarea más de la vida o qué? Es una tarea del ego, es decir, es una tarea de esta sensación de separación que yo tengo que llegar a ser como Dios o igual a Dios o unirme con Dios. No. Lo que realmente nos motiva en todo lo que hacemos es la búsqueda de la felicidad. Lo que todos buscamos es felicidad y paz. Eso es lo que buscamos. Queremos resolver nuestros asuntos monetarios, familiares, profesionales, porque queremos ser felices. Claro. Hay un anhelo de felicidad que parece que no está satisfecho. Y resulta que es un anhelo absolutamente genuino, que nos corresponde por derecho, porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Es decir, justamente en esos instantes en que se puede tener una experiencia en la cual el ego no está, es decir, el sentido de separación no está, lo que se experimenta es felicidad. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿y cuándo el ego no está? ¿Cuándo es que el ego no está? ¿Cuándo es que ahí eso es, hay que notarlo? Entonces podríamos poner ejemplos como eh, cuando no quieres proyectar una imagen, cuando no quieres obtener algo de alguien, cuando no te tienes que proteger, ahí no hay ego. Por ejemplo, estás caminando por una montaña en el atardecer y estás sola y estás viendo un paisaje maravilloso, el atardecer. ¿A quién no le gusta un atardecer? Creo que nos recuerda a nuestra propia luz. Entonces, estás viendo el atardecer y de pronto sientes esa placidez, esa belleza, esa paz. Hay algo ahí. Podría haberlo si yo estoy pensando sobre mi historia personal. Pero si yo no estoy pensando en eso, sino que de pronto estoy absorta en la contemplación de ese hermoso paisaje, ahí no hay ningún ego. En esa situación es muy fácil que no haya ego, porque yo no le pido nada al paisaje, yo no tengo que proyectarle nada al paisaje, yo no tengo que protegerme del paisaje.
Entonces, en esas situaciones de interacción con la naturaleza, es muy fácil la vivencia de solo ser sin ego, sin separación. El problema viene cuando estamos en sociedad o en familia. En familia, buscamos proyectar para obtener algo o protegernos para que no nos dañen. Ahí entra el tema del ego y es muy difícil contemplar a tu pareja o a tu hermano o a tu papá o a tu mamá como quien contempla un paisaje. Es muy difícil porque hay una cantidad, grandes juegos de proyecciones allí y de recuerdos y se despiertan emociones y un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad lo que estamos buscando es esa felicidad, esa paz. Es nuestra verdadera naturaleza. No es algo que nos ocurre, no es algo que se alcanza, es la verdadera naturaleza. Se descubre, se destapa cuando se quita la confusión. ¿Cuál confusión? La confusión de yo creer que soy algo separado, es decir, el ego. Exacto. Cuando la confusión del ego no está, mi verdadera naturaleza se muestra por sí sola y hay paz. Eso es paz, eso es felicidad. No es una gran cosa de burbujitas ni fuegos artificiales, no, es paz, serenidad, quietud, armonía, todo eso se muestra como que fluye cuando no Al está la ego historia. al ego no le vale, eso a un ego no le vale, el ego piensa que son esos fuegos artificiales o esas grandezas, ¿no? Decimos, no, es que solo es paz. Ah, bueno, pues qué aburrido, ¿no? Es como que de repente tiene sus propias pretensiones, sus propios anhelos, ¿no? He apuntado algo muy bonito que has dicho, que es ver a las personas como contemplar paisajes. Me ha gustado mucho eso. Y hay algo también muy interesante en estas investigaciones, María Luisa, a ver qué opinas tú. Y escuchándote, ¿no? Me acabo de acordar que a veces surge es que no hay ego o no hay mente, es la no mente, el no ego. Es decir, cuando uno está en una experiencia como la que acabas de describir, la mente está. La mente es el instrumento que percibe la experiencia que se está dando, ¿no? Entonces se Ya, dice que si uno recuerda una experiencia, es que ahí estaba la mente, porque si no está la mente, eso no se recordaría. Sin exacto. embargo, a mí me resuena más el hecho de que quizá no hay identificación, no hay separación, pero el que no esté la mente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú Lo esta? veo que, mira, la mente es simplemente un funcionamiento consciente que plantea que hay cosas. Es decir, que hay un paisaje. Es un funcionamiento en la conciencia que plantea la existencia de un paisaje. Incluso si hay la percepción o la idea de que yo estoy contemplando el paisaje, yo podría perfectamente experimentar paz siendo uno con el paisaje y muy probablemente en ese momento se me olvida la idea de yo y la idea de paisaje. Ahora, ¿qué pasa? El paisaje, las montañas en el fondo, con el atardecer y las nubes, los arbolitos, todo ese paisaje, en realidad es un contenido consciente de la misma conciencia moviéndose. La mente es un funcionamiento que está como atrapando imágenes. Cuando después yo voy de camino, de regreso por el caminito a mi casa a encontrarme con mi familia, yo me estoy acordando de las imágenes que acabo de tener y también me acuerdo de los sentimientos, lo que sentía y de la paz. Y poco a poco voy aproximándome y digo, ahora voy a llegar, es el momento de la cena, están todos reunidos allí, que lata, que empiezan las discusiones y ya, poco a poco, ese sentimiento de paz no se está experimentando porque lo que se va experimentando es la angustia del encuentro. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Tú te vas llenando de una nueva percepción que es la angustia del encuentro o el fastidio o el desgano, etcétera. Eso en la conciencia va apareciendo, en ti va apareciendo esa nueva percepción. El tema con la mente es que la mente es un instrumento. La mente, yo me refiero a la mente como eso que pone nombres y separa y clasifica y juzga. O sea, tú dices, esto es un paisaje muy bonito. Esa mente, ese proceso que está sucediendo allí, este es un paisaje muy bonito, le voy a sacar una foto porque se lo quiero compartir a mis amigos, lo voy a compartir por Instagram.
este paisaje, ya, porque van a ver en qué lugar tan bueno estuve. Les voy a dar envidia y los voy a publicar. Todo ese proceso para mí es mente. Esa mente puede estar o no estar. Y el problema no es la mente en sí. El problema es que tú te definas con lo que estás pensando. Porque, ¿cómo se vuelve una mente funcional? Una mente funcional es aquella que sabe los pasos que hay que dar, lo que tienes que recordar, cómo lo tienes que decir, cómo lo tienes que plantear, etcétera. Cómo tienes que hacer. Esa es una mente funcional. Ahora, una mente que estorba es la que me está definiendo. Es decir, yo voy a quedar muy bien parada en mi comunidad cuando les muestre la foto del paisaje y todo el trekking que tuve que hacer para llegar hasta la cima. Lo he conseguido. ¿Entiendes? Eso ya empieza a producir angustia. ¿Por qué? Porque tú estás esperando un resultado de eso para sentirte bien. Es decir, que tengas muchos me gustas en el post. Muchos me gusta, muchos me gusta. Ay, qué bien me siento, les gustó lo que puse. Y si alguien te sale con un bullying en el medio, te sientes muy mal. Es todo ese juego, ¿ves? Entonces, en cierto modo, eso que dicen de que la mente y el ego no tienen que estar presentes para la vivencia de la plenitud, en cierto modo, es verdad. Para la vivencia plena. Cuando ya tú tienes reconocida que esa vivencia plena está contigo siempre, entonces tú puedes empezar, o tú puedes usar, o tener la mente puede funcionar, mejor dicho, sin que te esté definiendo, sin que te esté generando todas esas capas de protección y proyección que son el ego. Y tú puedes perfectamente, en completa paz, experimentar el movimiento mental. Pero si el ego está presente, es decir, el sentido de identidad que la mente plantea, la paz se ve enturbiada. Es un hecho. El tema es, cuando hemos reconocido esa naturaleza real de ser, ya está reconocido, ya sabes que es de tu propia sustancia, te sabe a ti, ya eso está siempre ahí, ya. Y surge por costumbre el funcionamiento egoico, el ego, o sea, te proyectas de pronto cómo voy a quedar, qué me van a decir, ese tipo de cosas. Y notas que la paz que estaba sintiendo se empieza como que a no sentir tanto. Eso, para el que ha reconocido su verdadera naturaleza, es un detonante. Es como un despertador, como una alarma diciendo, ojo, no estás dando en el blanco. No estás dando en el blanco, porque no estás sintiendo esta plenitud, esta tranquilidad. No la estás experimentando. ¿Qué está sucediendo? Y ese es el punto en el cual uno dice, ups, me estoy identificando. Eso es lo que está sucediendo. Me estoy identificando con toda la historia. Lo notas. Y en pura comprensión que hay, esa confusión se disuelve, obviamente, porque hay comprensión para disolver la confusión de la identificación. Y de nuevo, toda esta confusión decanta y la plenitud o tranquilidad o paz o felicidad, como la quieras llamar, se vuelve a mostrar, porque está ahí. Lo que hay que hacer es notar la confusión que se presenta una y otra vez. De Es esa ese. manera, no, lo único, digamos, que está en nuestra mano, en mente confundida, en la confusión, sería notar la confusión. No tenemos que hacer nada para llegar a esos estados plenos, sino que eso va a surgir solo en una mente clara, surgirá y emergerá sin esfuerzo cuando se comprende, sino como meditar, ¿no? Cuando nos enseñan a meditar y se dice, bueno, tú estate ahí en conexión con el silencio, si notas pensamientos, vienen, pues haces que se van, vienen, los ves pasar, se van, y así. Entonces, en la experiencia sería notar la confusión, ah, mira, esto es confusión, vale, ah, esto es Sí, confusión, y así sí, emerge solo, ¿no? sí, sí, pero, ¿cómo tú identificas que algo es confuso? Eso, Ese es el punto. Tú necesitas una referencia de lo que es claro. Porque si hemos crecido como personas desde niños y desde los 3 años o 2 años de edad te están insistiendo, tú eres Patricia, tú eres esa que está en el espejo, tienes que ser ordenada, tienes que lavarte los dientes, tú tienes que, lo que tú vas a hacer cuando seas grande, y eso desde los 2, 3 años de edad y antes, bla, 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 te van dando una estructura de interpretación de la vida y de ti misma.
y lo das por real, tú lo das porque eso es así. O sea, para mí eso es la vida. Y te dicen, nota la confusión. Tú dices, ¿cuál confusión? ¿Cuál? O sea, entonces, si tú tienes, si tú eres adepta de una iglesia, por ejemplo, de una religión, esa religión te dice cuáles son las confusiones, te dice cuáles son los pecados. Es decir, pecado significa no dar en el blanco, eso es pecado. La religión te establece los tantos mandamientos que significa, estoy hablando de la católica en este momento, pero cualquiera lo hace. Te dice cuáles son aquellas cosas en las cuales tú estás errando el blanco, es decir, no estás atinando. Pero si tú no estás siguiendo esa religión, una religión cualquiera, tú no sabes en dónde está el error, tú no sabes dónde está la confusión, no lo sabes. Lo único que sabes es que estás inquieta y que quieres y que anhelas paz, anhelas lo divino, anhelas a Dios, anhelas, lo puedes decir de muchas maneras, anhelas estar bien, pero no sabes dónde está la confusión. Por Porque eso es que estás en la confusión, ¿no? Porque estás dentro de la confusión, no la ves. tú no, mira, lo que tú eres, que es conciencia, nunca está en la confusión. Eso. Eso no es confusión. La confusión es el contenido consciente mental que tú sostienes. Pero como ese es el que sostienes, y sostienes toda la estructura de los modos de ser, de lo que es la vida, de lo que hay que alcanzar, incluso alcanzar la iluminación, la realización, la liberación, esas son estructuras, ideas que tienes. ¿Con qué lo contrastas para saber si esto está equivocado? Esa era mi pregunta, claro. Ese es el punto, porque tú puedes decir, sí, yo puedo ver la confusión, pero ¿cuál? ¿Cuál confusión? Si no sé que eso es una confusión. Si tú no sabes que estás confundido, ¿cómo vas a investigar la confusión? Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que están desesperados o que hemos estado desesperados, como muchos, empezamos a buscar, no sabemos ya ni dónde. Probamos por aquí, probamos por allá, leemos esto, escuchamos tal video, hasta que un día hay algo que nos resuena. Eso tiene sentido. Eso me resuena por completo. ¿Qué está diciendo? Entonces, de pronto te encuentras con una orientación que te empieza a dar las claves de tu confusión. Te dice, mira, esto es claridad. Y tú dices, es cierto, coincido. Entonces ahora nota, mira, esto es confusión. Perfecto, ahora puedo investigar la confusión porque ya sé cuál es la claridad. Entonces, te vas moviendo entre que te confundes y buscas la claridad. Una vez que tú tienes claro cuál es la claridad, o sea, una vez que tú reconoces eso real de trasfondo, esa claridad de ser, esa tranquilidad, una vez la reconoces, tú tienes allí ya tu punto de apoyo, tu ancla, tú te anclas ahí. Y desde ahí, anclada en ese mar turbulento, ese velero se está moviendo o el botecito se está moviendo con las olas, pero estás anclada firmemente en tu verdadera naturaleza, en tu realidad, y puedes ver, puedes identificar por qué está sucediendo el movimiento, incluso dejarlo pasar, pero tú estás anclada ahí. Entonces, si no estás anclada ahí y estás en el botecito de la confusión, las olas y las tormentas te van a llevar de un lado para otro. Necesitas anclarte en la comprensión. Te anclas primero intelectualmente, haciendo prácticas de algún tipo y en algún momento se hace obvio lo que te están señalando. ¿Ok? Se hace obvio decir, ah, claro, esto es. Esto es. ¡Pac! Y ahí te anclas. Desde ahí tú puedes identificar la confusión. Si no, no. Si no, ¿cómo la vas a Necesitamos identificar? previamente, claro, pero entonces en ese caso estamos necesitando previamente, ¿no, María Luisa? Notar la confusión, pero notar también. Mi maestra decía que era imprescindible un contacto con el alma, lo que llamamos alma. Yo sé que ahora está todo muy dividido, prefiero el tema de la conciencia, me gusta más usar conciencia y ya está. Yo utilizo la palabra naturaleza en mis formaciones, en mis retiros y charlas y demás. La naturaleza, porque como para el cuerpo es como más accesible. Ah, sí, la naturaleza, claro, eso que me da, ¿no? Entonces ya decía que era muy importante
un contacto con el alma, un segundo, un minuto, lo que sea, o sea, un contacto breve, aunque sea, porque ese sería como el ancla que hace notar la confusión. Exactamente. Es muy importante tener ese primer contacto único o frecuente. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden decir, vale, ¿cómo me anclo? ¿Qué hago? Sí, estoy buscando, soy un buscador, sé que hay algo más, sé que estoy en la confusión. Ok, ¿Cómo me anclo? ok. Primero déjame decirte que yo creo que todas las personas, todas, tenemos esos momentos y los hemos tenido, pero no los sabemos reconocer. No lo sabemos. Creemos que es un momento más que pasó en el tiempo. No sabemos que es el trasfondo en donde las cosas están sucediendo. Y cuando un día una cosa no sucede, queda un hueco en donde uno dice, ¡ay! Y luego vienen otra vez las cosas. ¿Qué son estas cosas? Los pensamientos, las percepciones sensoriales, las emociones. Todo esto va y viene. Este trasfondo es eso que tú llamas el alma, es la conciencia, es la naturaleza real, pero la real de ser antes de la naturaleza biológica. ¿Ok? Eh, bueno, el cómo lo plantean diversos apuntadores, vamos a decirlo así, apuntadores, aquellos que apuntan o apuntamos hacia esa verdadera naturaleza que no sabemos cuál es. Y un modo que, o algunos modos que yo puedo tener para señalar hacia eso. A ver, hay varios que se me ocurren. Por ejemplo, el discernimiento entre aquello que es permanente y lo que es impermanente. Discernir. Es una investigación de discernimiento, decir, bueno, a ver, ¿qué es permanente? Porque lo que es permanente es absolutamente real, es la realidad, es verdadero porque es permanente y es tu verdadera naturaleza, es lo que eres, lo que es permanente, ¿ya? Y lo que es impermanente es todo aquello que por experiencia yo puedo verificar que viene y se va. Es decir, cualquier pensamiento, creencia, idea, recuerdo que tenga, indudablemente comienza y termina. Porque no tengo todo el tiempo, todos los pensamientos, todos los recuerdos, no están todo el tiempo. Viene uno, se cambia por otro, a veces no hay ninguno, una memoria, una proyección a futuro, una idea, una creencia. Eso va y viene, incluso el pensamiento de que yo soy, ese pensamiento. Ese pensamiento también va y viene, es un pensamiento, es pensar. Bueno, eso va y viene. Las emociones, es decir, sentir y las emociones que se sienten en el cuerpo, cualquier tipo de emoción que se tenga, va y viene. Y la percepción sensorial, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que degusto, lo que toco, todo eso va y viene, porque no siempre veo lo mismo, no siempre escucho lo mismo, no toco lo mismo. Eso va y viene, todo eso es impermanente. Es decir, todas las cosas que yo veo y conozco son impermanentes. ¿Qué es lo permanente? Y lo que se señala, una vez que haces ese discernimiento, porque es como muy abstracto, pero lo tienes que hacer o lo puedes hacer, también puedes apoyarte en que lo que se señala es ahora esto, que también apunta a lo permanente, ¿ya? Muy bien, yo estoy pensando, primero, identificar qué estoy pensando, porque muchas veces estamos pensando y ni cuenta nos damos de que estamos pensando. No, ni sabemos que estamos pensando. Es como el modo por, ¿cómo se llama eso? Por default, es lo normal. Ajá, uno está pensando y no se da cuenta que está pensando. Cuando tú descubres que tú estás pensando, ese es un gran paso. Pues mira, estoy pensando. Ahí tú puedes ver el pensar. Ah, estoy viendo el pensar. Ah, entonces aquí viene la famosa autoindagación. La autoindagación es, estoy teniendo estas ideas, estos pensamientos. ¿Quién está teniendo esos pensamientos? Bueno, obviamente yo. Esa pregunta casi te la podría saltar, ¿sí?
yo estoy teniendo esos pensamientos. Si yo estoy teniendo esos pensamientos, por tanto, yo no soy esos pensamientos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que estoy teniendo pensamientos? O una emoción. Yo estoy teniendo una emoción, la estoy sintiendo, estoy teniendo una emoción. ¿Quién soy yo que estoy teniendo esta emoción? Que es el mismo yo que ayer no estaba teniendo esa emoción, tenía otra o no tenía ninguna. Es el mismo yo. Por lo tanto, ese mismo yo es lo permanente. ¿Okay? Ese yo que es permanente es el real. Entonces, ahí es lo mismo que el discernimiento entre lo impermanente y lo permanente. Lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, tú dices, bueno, esto impermanente yo lo estoy conociendo. ¿Quién soy yo permanente que lo estoy conociendo? Y te quedas ahí. Pero aquí viene otra tercera situación. ¿Qué es lo que se queda ahí? Porque si tú eres eso permanente, ¿qué es lo que se queda ahí en lo permanente? ¿Qué? ¿Qué crees tú? Si tú eres eso, ¿qué se queda en eso? Eso, por sí mismo. La atención. Ah, claro, claro, eso es. Es la atención. Claro, claro. La herramienta fundamental en todas estas investigaciones es la atención. Porque yo lo permanente sostengo todos los pensamientos impermanentes ¿con qué? Con la atención. Por eso te dicen, no le prestes atención a los pensamientos que pasan como nubes por el cielo, ¿verdad? Sino dirige tu atención hacia ese trasfondo que sostiene. También te dicen, porque esto es muy tradicional, yo no estoy inventando la rueda, estos son indicaciones conocidas. Te dicen, préstale atención a la atención. ¿Mm? Así que la atención es soltar la atención de aquello impermanente y dirigir la atención hacia eso permanente. La atención a la atención, claro, porque si tú pones atención en todo esto, igual que decías, ¿no? Ah, mira, yo pensando. Ah, mira, entonces yo atendiendo. Ah, mira, entonces yo atendiendo la atención. Ah, mira, entonces yo atendiendo al que atiende la atención. Al final es una profundidad tan grande, tan grande, que nunca termina ese testigo de lo testiguado, digamos, no acaba nunca y llega el silencio. Al final Sí, no queda otra. pero no te creas que es tan complicado. Esto No, no no, es una cuestión de muchos pasos. Ese testigo, ese testigo ya está aquí, que es esto que está escuchando estas palabras. Es solamente notar que estoy siendo consciente. Eso es todo. ¿Yo quién? Ese es el punto. ¿Yo quién soy consciente? No tienes que ir al testigo, del testigo, del testigo. sí, ¿Yo quién? Yo. yo. Yo soy consciente del cuerpo. Por tanto, yo no soy el cuerpo. Yo experimento el cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy consciente de los pensamientos, pero yo no soy los pensamientos. Es decir, los pensamientos no me definen. Yo los tengo, surgen de mí, los sostengo yo, todo lo que tú quieras, pero no me definen. Nada de lo que el pensar diga que yo soy, nada de eso yo soy. Yo soy lo que sostiene el pensar. Lo mismo con el cuerpo. Yo soy esto que experimenta el cuerpo. El cuerpo no me define. Y eso hay que investigarlo, porque creyéndolo no es suficiente, y pensándolo tampoco. ¿Por qué el cuerpo no te define? Tienes que investigarlo. Eso se tiene que mostrar por sí solo, se autoevidencia. Esta realidad, este trasfondo de conciencia que es consciente de cuerpo y de toda esta experiencia, cuando tú diriges la atención hacia ella y te quedas ahí, en una situación de entrega y de rendición, o sea, que tu mente se ha rendido de tanto buscar para afuera, de tanto pensar, se rinde la mente, es decir, la mente regresa a su fuente, que es otra señal que se da. Cuando la mente simplemente no estás operando, estás con la atención puesta en esto, entregada. ¿Qué es lo que se entregó? La mente se entregó. ¿A quién se entregó? A mí. ¿Para qué? Para dejarme verme en toda mi belleza, en toda mi paz. Es Sí, mi mente, Eva, mente, recógete.
Sí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué es lo que se va a mostrar? A mí misma se me va a mostrar mi ser que soy, pero no como algo, ni siquiera como algo espectacular, es lo más ordinario que hay. Es el default de la cuestión, el default. Estoy con esa palabra porque no encuentro cómo decirlo. Pero es lo que siempre es y lo que siempre queda cuando todo lo demás se diluye. Soy yo, el ser, que lo llamo ser, conciencia, plenitud. Esa plenitud no es una plenitud espectacular, así como, no es eso que llaman así un estado especial o samadhi oriental, no. Es paz. La paz de la persona no, es la paz del ser que siempre es. Lo que tú llamas silencio, que en realidad no es un silencio de sonidos, porque se puede experimentar paz escuchando cualquier sonido. No es un silencio de sonidos. Incluso se puede experimentar paz mientras se piensa, o sea que tampoco es un silencio de palabras. Entonces no es silencio. ¿De qué es un silencio? Silencio de identidad. Ya. Lo que se silenció es mi historia y mi cuento de quién soy. Eso es. Y paz también, no como en lo emocional también, porque a veces asociamos la paz a algo emocional, una emoción, paz que es una emoción de paz, de tranquilidad, paz en la turbulencia emocional, paz en Sí, un dolor, paz en un sufrimiento por algo sí, que está pasando, ¿no? Y que te está afectando. O sea, sí, una paz que es sí. de Mira, emoción. esa paz, oye, es que qué cantidad de temas salen, aquí va otro. ¡Wow! Esa paz, sí. Mira, la paz, realmente si te pones a ver qué significa paz, y paz es ausencia de conflicto. Ajá, ¿Te das exacto. cuenta? O sea, imagínate una paz entre, perdón, una guerra entre países. ¿Cómo se soluciona? Bueno, solucionan el conflicto. Cuando no hay conflicto, hay paz. Bueno, en nuestro caso, en el caso de la vida, cuando no sentimos paz es porque hay conflicto. Y uno puede decir, sí, es que yo tengo conflicto con las personas o con las situaciones. Sí, es verdad, pero ese no es el conflicto realmente. El conflicto es que tú no quieres sentir lo que estás sintiendo. Porque resulta que debido al automatismo, como se va dando la vida y la gran cantidad de condicionamientos que cargamos, ¿verdad? Los modos de responder, los modos de interpretar y todo eso, se producen emociones. Y se producen de un modo automático. No es posible, si viene una emoción, decir yo no tener esa emoción. O sea, cuando la emoción viene, Sí, emoción significa emovere, es un movimiento que se da de manera espontánea, automática, se da. El conflicto es que decimos, yo no quiero sentir esta emoción. Cuando la emoción es solamente una emoción que se tiene, ¿cuál es el problema con sentir una emoción? Nosotros asociamos la emoción con la historia que la destapó. Entonces, yo no quiero que esta historia suceda. ¿Por qué? Porque me produce esta emoción. Bueno, ¿y qué importa que te produzca esa emoción? Siéntela. No entres en conflicto con la emoción, siéntela. Es un modo también de recoger, de soltar el apego a que no esté la emoción o que sí esté otra emoción. En esa situación, tú puedes vivir la emoción en paz, porque no hay conflicto. Entonces, tú puedes tener un duelo porque perdiste a alguien en paz. Tú puedes tener una tristeza por alguna cosa, estar en paz. Incluso tú puedes tener rabia, molestia, eso, en paz, como decir, bueno, esto ya se me pasará. Me chocaron el coche, ahora tengo que llamar al seguro, ya, qué molestia, pero lo puedes hacer en paz, sin el conflicto que dice, yo no debería de molestarme, que yo soy. No, no. surge la molestia y no entro en conflicto con la molestia. Así que la puedes sentir todas las emociones en paz. Pues incluso la ausencia de paz en paz, que a veces creemos que es como aquí, como ahora no estoy en paz, claro, si estuviera en paz, vive en paz la ausencia de paz o el conflicto. Entonces la paz está ahí, o sea, la ausencia de paz es algo que no es, según No. todo lo que estamos planteando. La paz es la verdadera naturaleza, es como es el trasfondo, es lo que sostiene, es como esa pared al fondo que sostiene aquella cosita que mi nieta ayer decía, pero eso no atrapa los sueños de verdad, ¿no? Y su mamá le decía, sí, uno, todo puede ser, y yo le decía, no, Alana, no los atrapa. Que no. Ay, Bueno, su abuela, nosotros...
Tú ves la cosa, pero no ves el trasfondo, la pared. La pared está ecuánime. Le cuelgues eso o no se lo cuelgues. Esa pared es como la paz. Y esa cosita ahí es como ese atrapasueños, es como las emociones. Le pongas la emoción o se la quites, la paz está ahí sosteniéndola, porque la paz es simplemente la verdadera naturaleza. Lo que pasa es que nosotros llamamos paz a esa, ay, a la paz, ¿cómo la vamos a definir? La ausencia de conflicto que habías comentado antes podría acercarse un Sí. poco, pero es que al final, como bien dices muchas veces, todo esto no tiene palabras. Fíjate cuántas palabras estamos usando, ¿verdad? Y cuánto compartimos, cuánto investigamos y hablamos sobre eso de algo que no se puede, de lo que no se puede hablar, que no Bueno, sí tiene se puede hablar porque lo forma. estamos haciendo. Lo que Sí, no es puedes hacer es definir. definir Sí, con exactitud lo que la realidad es. Tú puedes utilizar una enciclopedia si tú quieres para tratar de explicar la realidad como de hecho sucede y existe, porque hay miles de libros antiguos y modernos por sabios, es decir, aquellos que manifiestan la comprensión de la verdadera naturaleza. Se llaman sabios, pero lo que hay realmente es sabiduría. Hay montones de libros o de películas, poemas que surgen de la sabiduría, pero ¿por qué hay tantos? Porque no hay uno que uno diga, esta es la verdad. Porque es la verdad, la realidad, en realidad es indescriptible, no la puedes describir. ¿Pero por qué no lo puedes describir? Porque no tiene cualidades. ¿Qué vas a describir de la realidad? Nosotros lo llamamos paz, lo llamamos belleza, amor, le ponemos nombres, pero esos nombres vienen asociados a otro tipo de experiencias que también hemos tenido y lo confundimos, puesto que esto no es una experiencia, ni es ni siquiera algo experimentable, sino que es eso que experimenta todo. ¿Cómo lo defines? claro, está Y, fuera del y lo lenguaje. acabo de definir nuevamente. Así que uno intenta, porque por eso es que esto es un descubrimiento, algo, un reconocimiento intuitivo que hace uno mismo, es decir, sí mismo, cuando se revela sí mismo a sí mismo. O sea, la realidad se muestra a la realidad misma. No hay mente interviniendo ni procesos para ello. Y esto ya es. La realidad no necesita reconocerse. Es la mente confundida la que se confunde y desea dejar de estar confundida. Es la misma mente la que está confundida y quiere ver la confusión. Es la propia mente, el instrumento de conocimiento el que se usa para, para conocerse. O sea que al final ahí está un poco la trampa de la confusión, ¿no? Que lo que No, vamos a no, usar. te voy a interrumpir porque no creo que sea acertado. El instrumento de conocimiento, la mente no es un instrumento de conocimiento. Ah, Lo vale. único que conoce es la conciencia. La mente es un instrumento para definir, separar, clasificar y nombrar. No es un no es un instrumento de conocimiento. Yo creo que el único instrumento, si lo queremos llamar así, es la atención. Es cuando Entonces se recoge, ¿no? la Recoger mente la no es un mente. instrumento de conocimiento. Comentabas antes, hace unos minutos, que se recoge, la mente se recoge y y refleja lo que es, porque esta mente, digamos que es una interfaz, ¿no? De reflejar las cosas, por eso las define, porque las refleja, ¿no? No, hay un concepto acerca de lo que es la mente, como que si la mente fuera una pantalla en la que se Sí. están proyectando las imágenes. Esa no es la mente a la que yo me refiero. Vale. La mente que yo me refiero es la que dice que hay una pantalla y hay imágenes. Ah, vale. Muy bien. Eso. Porque en realidad todo lo que yo estoy percibiendo, yo el ser, todo lo que yo estoy percibiendo soy yo. Este cuerpo y el universo entero es mi cuerpo. Ah, claro, claro. Es mi cuerpo, pero no este, todo es mi cuerpo. Es decir, mi manifestación. ¿Qué quiere decir eso? Es como que esta conciencia, si voy a hacerte una imagen. Si esta conciencia fuera luz pura, es decir, energía pura, 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 luminosa, blanca, brillante, si fuera eso, esta luz que es energía, ¿verdad? Si ella se mueve y vibra, eso es manifestarse.
Ella se manifiesta, ahora está quieta y ahora se manifiesta. Es como un gato que está durmiendo. El gato está durmiendo plácido durante horas y de pronto hace... El gato se está manifestando, ¿entiendes? Entonces, la luz pura está en quietud y se mueve, vibra y se manifiesta. Bueno, el universo entero es mi manifestación, es mi vibración, es mi expresión de mí, del ser, de este ser que es desde siempre y para siempre sosteniendo todo, manifestándolo todo. Y no solo este universo, vete a saber, todo es todo. Entonces, no hay tal pantalla en donde las cosas se proyectan. Parece que la hubiera y eso es la mente separando nuevamente. Acuérdate que estamos tratando de mencionar lo que es la no dualidad. No hay dos, no hay el ser y la manifestación. La manifestación es el ser, pero no lo define. El ser no se puede definir. Es como las olas son la manifestación del mar, pero las olas no definen al mar. Si está en calma, no quiere decir que el mar siempre está en calma. Y si está movido, no quiere decir que el mar siempre está movido. Son solo su movimiento, su manifestación, no lo pueden definir. A veces está en calma, a veces está movido. Del mismo modo, esto que soy a veces se ve con toda esta actividad de universo, de mundo, de sociedad, de personas, de interacciones, de familia, ¿sabes? Como hay distintos grados como de expansivo de aquello que puede ser experimentado a veces y a veces no. Es como la respiración, aparece el universo, desaparece el universo. Es como la respiración, el ser se respira a sí mismo manifestando el universo, por decirlo de un modo poético. Entonces, es, no hay tal pantalla, no hay tal mente, no hay mente, no hay una mente. Llamamos mente, yo llamo mente al proceso de pensar, a esta abstracción tan extraña que es poner nombres. ¿De dónde surgió esto? Qué cosa tan interesante. Un símbolo, un sonido, y eso lo llamamos palabra. Es curioso. Y esa palabra, hay palabras para cada cosa y luego hay cosas. Y esta percepción sensorial, este cuerpo toca otro cuerpo y dice, este es uno y este es otro. Es toda una manifestación consciente que se está dando para experimentar distintas posibilidades. Quizá el hecho de que sea indescriptible, que no se pueda definir, es lo que da lugar al surgimiento de la mente. El hecho en sí de que sea indescriptible, indefinible. Eso me gusta muchísimo, tiene sentido. Es algo así como que el hecho, vamos a ponerlo así, el hecho de que yo sea indescriptible, como de todas maneras yo lo puedo todo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a describir, porque puedo. Entonces, ¿cómo me voy a describir? Ahora me voy a describir como ser humano dentro de un mundo y el mundo está el planeta Tierra y las galaxias y el universo. Así que ahora me estoy describiendo. Sí, Para mí mismo. ahora, ¿es real? ¿Esa descripción de verdad me define? No, pero no me voy a describir, me voy a Me voy a experimentar. experimentar en la definición, me voy a experimentar en la identidad, me voy a experimentar en la identificación, me voy a experimentar en la confusión, etcétera, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. No hay ninguna otra cosa más que eso. De dónde surge el poder de esta manifestación y de esta experiencia de vida y de la experiencia de ser humano, que es una experiencia muy completa, maravillosa. Esto no quiere decir que yo diga yo no soy el ser humano. No, no es eso. Yo experimento ser humano sin la más mínima duda, es que eso no lo podemos negar. No podemos negar eso, esta experiencia. Ahora, eso me define, mira, ante un policía, sí. En una relación interpersonal, bueno, si quieres, sí. Pero en mi profundidad, en mi comprensión íntima, no, no me define. El día que sucede la muerte de este cuerpo, es decir, que este cuerpo se ve que va a tener su fin, se sabe, se comprende que lo que soy no tiene fin. El día que este cuerpo se termine, las relaciones interpersonales se terminan también, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tiene sentido el tema este de actuar como persona y todo eso? Bueno, mientras el juego está en marcha.
por llamarlo juego, no lo quiero disminuir llamándolo juego, ¿no? Pero es como para que se entienda que no es tan serio como nos lo tomamos. La función, como la función. Claro, Sí, decía que el punto número uno de qué manera podíamos anclarnos a través del discernimiento de lo que es temporal y lo que es, o sea, lo que es permanente e impermanente. Evidentemente el cuerpo es impermanente, con lo cual no lo soy. Es una prueba, las culturas, la sociedad, los pensamientos que comentabas también, pero el propio cuerpo al final también es impermanente, ¿no? también es Entonces, impermanente. quiere decir que no lo soy, es la prueba dentro de esa teoría del discernimiento, de este tipo de discernimiento, pues que no lo somos. Muy Más que bonito. una teoría, es una práctica que se puede llevar a Sí, cabo. perdón, ya eso, más bien. Y hay otras, ¿eh? Hay otras prácticas que también apuntan a lo mismo, pero en el fondo es eso que ya hemos mencionado. Es lo que hemos mencionado. Sí. Bueno, pues para profundizar en todo esto, tenemos pues este encuentro del 8 de marzo, ya casi es que es inminente, ha sido todo muy rápido, la Muy verdad. rápido. Sí, muy rápido, ¿eh? Pero bueno, nos hemos puesto las pilas ahí y sí, lo hemos ahí organizado para un grupo más o menos bien. Y bueno, pues esta invitación a conocer a María Luisa cuando nos visites en España, en esta ocasión ahora estás aquí, nos vemos en la Hospedería del Silencio. Por favor, siempre que vengas por aquí, estás en tu casa. Y muchas gracias por exponerte así, explicar todo esto tan bien, con esa naturalidad, con ese respeto que se nota en ti, un respeto increíble, ¿no? Hacia todo aquel ser que expone su confusión para indagar contigo. Y, y bueno, y eso que durante 2 días, esta tarde lo subiré, ¿vale? Y durante 2 días estará ella pendiente por si alguien tiene alguna consulta. Está también debajo la página web de ella donde podéis entrar en su membresía, también contactar con ella. Y invitar a todo el mundo que pueda en ese fin de semana y esté cerca de Madrid, Cáceres, por la zona de La Vera, venir a estar con María Luisa porque es una auténtica delicia compartir contigo. Muchísimas Igualmente, gracias. Patricia, igualmente. Ha sido realmente un placer esta conversación y te agradezco muchísimo la oportunidad. Por favor. Y espero que ya pronto nos vamos a conocer en persona. Sí, ya nos quedamos. En esa persona que no es. El tema de la escritura creativa es que me nacía a escribir, me nacía. La palabra me nacía. A mí siempre me gustó la palabra, me gustaba, era una mandona, a mis hermanos les decía cómo tenían que hacer las cosas, yo era la mayor de 7 hermanos y les decía cómo tenían que hacer las cosas, o sea, eh, muy reflexiva, era mi manera de ser desde niña. Entonces hay una cantidad, y muy intelectual, hay una cantidad de características que son del modo de ser de uno y capacidades que uno tiene, que tú no las eliges, sino que están contigo con esta expresión, que cuando a mí se me cayó el telón, porque se cayó, y dije, cómo lo puedo explicar? Y comencé a escribir, a comunicarme, buscaba con quién hablar en los blogs, en aquella época lo que había eran los grupos de Messenger o de Ah, Yahoo, sí, y sí. entraba en esos grupos y yo hablaba en español, pero no había sino grupos en inglés, entonces tenía que hablar en inglés con la gente porque no había eso en el año 2001, 2002. No había, ¿cómo te No, comunicabas? No existía el Facebook, no existía nada de esas cosas, ni WhatsApp, ni nada, eso no, nada que ver. Entonces, fue escribiendo artículos yo me aclaraba, yo amanecía en la mañana y me nacía a escribir porque mis reflexiones tenía que ponerlas. Y después de mucho tiempo, bueno, de mucho tiempo no, en realidad no fue tanto tiempo, como 5 años después, yo conocí a Rodolfo Aravena, chileno, a quien fui a conocer, él tenía el seudónimo de Malac, ¿okay? Y él era un maestro que ya venía trabajando en pequeños grupos y muy en privado en Chile. Lo conocí, me enamoré, me mudé a Chile y terminamos viviendo juntos y viví con él 12 años. Y él vivía en paz, él vivía en realización. Y yo tenía la comprensión, pero una cosa es comprender y otra cosa es vivir de acuerdo, o sea, en coherencia con esa comprensión y no dejarte enganchar con el ego y todo lo demás. Yo con él aprendí muchas cosas, aprendí cómo vivir la realidad y aprendí cómo expresarla y compartirla.
él me dio muchas herramientas, me enseñó palabras inadecuadas, me enseñó me enseñó muchos maestros, decía, ¿en dónde encuentras el error aquí? Él me entrenó. Él me entrenó para la comunicación. Nosotros teníamos reuniones y él me dejaba hablar y luego me decía, mira, no seas tan dura con fulano. Decía, porque él es muy dura. Y dice, pero es que me sale así, mi manera. Entonces yo aprendí con él muchas cosas. Y por supuesto la madurez y el tiempo y los años uno va aprendiendo, tú vas viendo. Empiezas a descartar también un montón de ideas, que yo también tenía mis ideas de un montón de cosas y las voy descartando y las sigo descartando y sigo puliendo el modo de enfocar. O sea que yo te digo, esto no es una cosa que uno decide, ahora yo quiero, no es que no quiere, es un modo de vivir. Muchas gracias por compartir esto porque realmente es muy valioso. A veces sí, hay un anhelo interno que es la comunicación, la expresión, el intentar pues hablar de esto, aunque no se pueda definir y no sabemos muy bien. Yo realmente no sé de dónde viene. Por ejemplo, ¿dónde dirías tú que viene ese anhelo de o lo tengo que escribir o lo quiero expresar, lo quiero comunicar? ¿De dónde Bueno, viene? ¿de dónde viene? Viene del ser, viene de la creatividad espontánea de la manifestación. Que quiere que, por ejemplo, haya un propósito, no hay propósito, lo sé, pero usando la mente diríamos que a lo mejor hay como una intención, que no la hay, ¿vale? De que eso disemine, de Velo llegar a así, más mentes. míralo así. Es como una flor de la cual emana su perfume. La flor no tiene la intención de oler a nada, simplemente huele. Y cuando uno se expresa o escribe o hace algo creativo sobre ese recuerdo, esa conexión con lo verdadero, simplemente es el aroma de la flor, no hay más. Es, hazlo sin motivo. Ya. Haz lo que te nazca sin ninguna intención y sin motivo. Es más, ni siquiera esperes un resultado. Hazlo por amor. Mira, tú tienes las capacidades, Patricia, ya las tienes, tú las tienes, ¿ok? Y ya lo estás haciendo. Lo que pasa es que tú tienes que darle tiempo al desarrollo de cómo las cosas se van expresando. Ah, Tú vale, misma sí. lo tienes, Ser llevas yo tiempo testigo de eso. preparándote y sabiendo y ya lo estás haciendo, ¿ok? Lo estás haciendo a tu manera, estás haciendo las entrevistas y haces los retiros y trabajas con Ecocentro y todas estas cosas, ya lo estás haciendo. Y si tienes más anhelo, pues sigue trabajando en ello. Eso es como un hambre, como una sed que tienes que saciar. Sí. Tienes que dejar que se desenvuelva hasta que se te quite la sed. Si es Ah, que se quita, si es que se quita. Por ejemplo, a mí me pasó que el tema de escribir era por la necesidad de expresarme, no de escribir. Yo necesitaba expresarme. Y me di cuenta de eso cuando comencé a hacer los Zoom y fueron tan continuos que las ganas de escribir se me quitaron. Es más, ya estaba hasta aquí, porque ya me estoy expresando por completo. ya. Entonces no necesito escribir como necesidad, pero las ganas de expresar están ahí. Ahora, algún día se terminarán, yo no lo sé, puede ser que la energía se acabe, puede ser que, Ah, qué interesante. sí, puede ser que de pronto pues ya la flor le toque marchitarse, yo qué sé, Ajá. ¿entiendes? Pero mientras hay energía y mientras hay ganas y es lo que surge, yo le doy soltura. Rienda suelta. Lo que importa es la calidad de lo que tú estás compartiendo, Mm. que tenga sentido. Eso es lo que engancha. Ayuda que la cosa esté bonita, que el video esté bien hecho, que tenga una buena presentación, todo eso ayuda, pero lo que importa es la inteligencia que hay por detrás o la sabiduría que hay o yo no sé cómo decirlo, en lo que tú estás compartiendo. Eso es lo importante. No importa cómo venga vestido, eso no tiene importancia. Que lo que realmente somos sabe reconocer eso cuando lo ve, ¿no? Es que resuena, Resuena. pero cuando tú planteas una cosa como verdad impositiva, que la estás imponiendo, eso a nadie le gusta, Ah. porque el ego reacciona justamente porque se está protegiendo de una nueva verdad. Qué fastidio, ¿qué es esto? Claro, no se trata de eso, se trata de, no sé, tú muestras tu aroma y el que le guste que lo huela. Esto me la escribo también, María Luisa. Muchas gracias por esto, de verdad, me hace mucho bien. Sí, porque Pues va como que tómalo. despejando, ¿no? O sea, esos nubarrones que aún todavía
la todavía identificación está, ¿no? Ahí. Y es normal que te pase y es muy bueno que tú entres en contacto con, bueno, esta comunicación es buena porque uno necesita a alguien con quien comentar todos estos turullos. Y uno tiene, ya te digo, que uno tiene creencias y no se da cuenta que las tiene. Es como el pensar, uno está Sí, pensando y no se da sí, cuenta que piensa. Bueno, hay creencias de que yo no debería, sí debería, debería ser de esta manera, los debería. sí. Quítate los debería de encima, no hay deberías. No hay deberías. No, 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 eso ya Incluso, cada tú vez va tienes mejor. hijos, tienes hijos, No, no, no. ah, pero tienes trabajo, tienes cosas que atender. Es que la verdad que todo se está dando muy bien para que cada vez esté más disponible. Es que, claro, el tema es que tú no haces las cosas porque deberías, las haces porque corresponde, pero uno Ah, cree que es porque debería. No es debería, tú exprésate, despliega tus alas. No importa si te equivocas, no hay error en esto. Si tú lo haces de corazón, aquí no hay error. muchas gracias. Sí, es verdad, a veces no tenemos con quién confrontar ciertas ideas, ¿no? Que no deberían, y sí están, sí son. Muchas gracias. Me gustaría mucho volver a hablar contigo Cuando con tú más quieras. frecuencia. Muchísimo. Cuando tú quieras, tú simplemente me dices, María Luisa, cuándo podemos conversar y ahí. Yo en estos días los tengo bastante libres porque no he marcado muchos compromisos hasta el día del retiro, Ah, porque muy bien. estuve todo el mes pasado fue, bueno, yo lo llamaba como una gira, parecía una gira. Has viajado mucho, sí. Oh, Por eso sí, te terminé encontré, por eso agotada. supe de ti. Digo, pero que está en España, Alicante, Málaga, ¿dónde? ¿Cómo? Ahora estoy en Vale. Valencia y me voy a quedar aquí un tiempo, incluso estoy considerando el quedarme a vivir, el quedarme a vivir. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué Sí. alegría! ¡Qué bien! Claro, porque ahí Sí. tienes, tú eres española de nacimiento, tienes familia ahí en Tengo, Valencia. tengo poca familia aquí, pero tengo. Y, Qué pero bien. bueno, en Chile tengo familia también, en Estados Unidos tengo familia, en Venezuela, en Sí, Panamá, tengo familia regada por todos lados, así que no, no es el punto. ah, Em, vale. pero sí, si no estoy aquí todo el tiempo, estaré bastante tiempo aquí.